Bueno, vamos a comenzar con una introducción al tema, que es la primera parte, que son ecuaciones diferenciales. Bueno, como les comentaba en la clase pasada, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es en esencia una ecuación en donde nosotros tenemos la derivada de una función desconocida e involucra derivadas y expresiones algebraicas en donde participa la función. Por ejemplo, ¿cómo se forman esas ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, si nosotros tomamos la función y de x igual a 0.1x cuadrada y la derivamos, nos va a quedar esta expresión. Y si se dan cuenta, a la hora del derivar queda la función misma con más otras cosas, que si lo resumimos nos queda de esta forma. Aquí estamos tomando el proceso de conocer la función y obtener una expresión en la que participa la función, donde tenemos la derivada de la función con respecto a x. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sabemos de dónde proviene la función, sino únicamente tenemos la ecuación, y esto es lo que le llamamos ecuaciones diferenciales. Entonces, es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes, que sería la función, respecto a una o más variables independientes, que en este caso son lo que vemos aquí como las x. Las ecuaciones se clasifican por tipo, orden y linealidad. Déjenme aquí centrarlo un poquito al video, permítame un tantito, a ver si está. ¿Vale? Entonces, tenemos la clasificación por tipo, una ecuación diferencial que denominamos ordinaria. Es una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variable independientes de una sola variable independiente. ¿Sale? Entonces, ¿por qué le llamamos ecuación diferencial ordinaria? Porque no contiene derivadas que denominamos derivadas parciales. Cuando hay hay diversas variables como x, y, z, sino nada más tenemos x como variable independiente y y como variable dependiente. Puede también suceder el caso de que hay una variable independiente, por ejemplo t, y dos variables dependientes, por ejemplo x, que es función de t, y que es función de t. Y esto ocurre, es muy común en los temas relacionados con física del movimiento, cuando tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración, etcétera. La variable independiente t es el tiempo y x y y son la posición, por ejemplo, en función del tiempo. Tenemos otro tipo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Aquí sentarlo un poco. Tenemos otro tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Que son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿sale? Una derivada parcial, lo único que nos indica es que tenemos dos variables o más, por ejemplo en este caso xy, en el segundo caso xt, y estilizamos la letra d, y aquí tenemos una función u que depende de dos variables x y y, y aquí tenemos una función u que depende de dos variables x y t. Eso se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, pues déjenme. Bueno, tenemos distintas notaciones que hemos aquí usado, que son la notación de Leibniz, notación de primas, notación de Newton, como notaciones para las derivadas parciales. Bueno, clasificación según el orden, ¿sale? ¿A qué se refiere? Se refiere la derivada más alta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, se refiere a si derivamos una vez, dos veces, tres veces, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial, la derivada más alta es la de segundo, la de orden 2, que quiere decir que derivamos dos veces,
y por eso se denomina de segundo orden. Si nada más tuviera hasta el segundo término de diferencial de y con respecto a x, sería de primer orden, aunque tenga el cubo. O sea, el orden se refiere al orden mayor de las derivadas involucradas. A veces escribimos las ecuaciones diferenciales en forma diferencial. Ustedes recuerdan que podemos conectar el diferencial como la derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Eso lo vamos a ver en clase, pero se puede escribir también en esta forma. En lugar de tener derivadas, tenemos diferenciales, y algo que es muy común es tenerlas en esta forma, que es una función diferencial de la variable independiente, otra función diferencial de la variable independiente, y diferencial de la función o variable dependiente. ¿Sale? Por ejemplo, esta que tenemos aquí es la m vale y menos x, diferencial de x, la n vale 4y, diferencial de y, eso es igual a 0. ¿Sale? Y esta la podemos convertir fácilmente, porque y', ¿verdad? Se puede escribir como diferencial de y entre diferencial de x, es la notación de derivada. ¿Sale? Y se puede simplificar escribiéndolo en términos de derivadas. Entonces, eso es equivalente. ¿Sale? Los pasos los vamos a ver en clase. Es equivalente escribirlas con diferenciales. Si se dan cuenta, el diferencial se refiere a incrementos de la variable independiente o dependiente, y derivadas. Es equivalente, es muy fácil pasar de uno u otro caso. Lo vamos a ver con detalle. Bueno, entonces tenemos la forma general de orden n. Entonces aquí se ven unos cuadritos que no se los pude quitar. Salió ahí mal el símbolo, pero en esencia lo que tenemos es que una ecuación diferencial de orden n es una ecuación en donde aquí aparece una función de varios términos. O sea, puede aparecer la variable x, puede aparecer la función, puede aparecer la primera derivada de la función, la segunda, la tercera, hasta la derivada n. Y si contabilizamos, tenemos n derivadas más dos variables que son x y y. Si tenemos esta expresión en donde aparecen todos esos términos igual a 0, eso se llama forma general de una ecuación diferencial de orden n, donde n puede ser cualquier valor, ¿no? Otra es la forma normal, en donde separamos la derivada más grande, que es la de orden n, y lo demás lo podemos en función de n más 1 variables, que son x, y, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, hasta la derivada n menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos formas generales. Aquí bajarlo un poquito. 4xy igual a x es una forma general que se puede escribir de esta manera. Si se dan cuenta, tenemos primera derivada, y todo lo demás depende de xy y la derivada 0, que finalmente es la función. ¿Sale? Pero tiene la misma forma que una de estas. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí centrando un poco, ahí sí me falló. Bueno, grado. ¿Qué es el grado de una ecuación diferencial? Es el grado algebraico de su derivada de mayor orden, por ejemplo, de segundo grado o de primer grado. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una ecuación de la siguiente ecuación diferencial. Esta que tenemos aquí es de primer grado, dado que la segunda derivada nos da el orden de la ecuación está elevada a la 1. Entonces el grado es el grado algebraico de su derivada de mayor orden, es decir, es el grado de una ecuación diferencial, es la potencia a la que está elevada la derivada. Entonces se cuenta que una cosa es el grado y otra cosa es el orden. El grado es distinto. Entonces esto lo vamos a revisar ya con detalle con unos ejemplos. Bueno, hay distintos ejercicios, ¿verdad? ¿Sale? Dice determinar el grado de la ecuación. ¿Sale? Eso los vamos a ver a clase, pero eso simplemente era como un resumen, ¿no? Entonces vamos aquí a detener el video.